Bienvenidos amigos a la hora caviar. Mañana en la Corte Suprema se va a discutir la casación sobre la posible liberación de Keiko Fujimori. Mañana van a discutirla, tienen 20 días para resolver. Es muy posible, generalmente las casaciones se resuelven en una semana, promedio. Ahora es una casación compleja, hay política de por medio. Va a sentar un presidente muy importante. Acuérdense que dentro de poco viene también el pleno jurisdiccional, ¿no?, de toda la Corte Suprema, donde se va a establecer nuevas pautas sobre la prisión preventiva. Entonces, entre la casación, que es un recurso extraordinario, es un recurso donde se llega a una tercera instancia, normalmente son dos instancias las que ven todos estos temas penales. A la tercera instancia es por un pedido que tiene que analizarlo la Corte Suprema, no siempre lo acepta, la mayor parte de veces lo rechaza, y cuando se pronuncian las casaciones, no digamos, sientan una suerte de precedente. Entonces, mañana se juega el futuro de Keiko Fujimori tras 8 meses de prisión. Evidentemente ha habido política estos días, sus enemigos políticos se han dedicado a soltar los chats estos de la botica, pero no hay coincidencias en política, no. Han salido varias cosas, ha habido fiscales que han querido, que han sacado pronunciamientos a favor de ella, fiscales que están en contra, ha habido toda una guerrita. No seamos ingenuos, eso siempre hay en política, y las cosas no aparecen por el Espíritu Santo, aparecen por política, mandan a las redacciones los sobres cerrados, mandan la información aquí, mandan allá, pum, 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 ¡pac!, se suelta. Eso pasa. Y hay gente que está interesado en que no salga, como gente que está muy interesada en que ella salga. Entonces, mañana se ve la casación y, como le digo, ya viene el pleno jurisdiccional. Todo esto en un mes de julio, donde se rumora que va a haber cambios importantes en el gabinete. Tenemos una ministra de Ambiente que parece que está con problemas serios de salud. Rumores sobre salida de varios ministros. Había hasta rumores de movimientos en el Primerato, no se sabe. Hay muchas cosas que están por ahí dando vueltas. Y si Vizcarra va o no a apostar a un relanzamiento político, que generalmente es lo que se da en julio, o seguir en su bronca con el Congreso. Y eso va a depender mucho también de quién sea el candidato de consenso del Congreso. Y ojo que el 25 de julio se supone que es esta especie de ultimátum que le ha dado el Ejecutivo al Legislativo para que estén todas estas reformas. El lunes, por ejemplo, se va a discutir otra vez esto de las elecciones primarias, voluntarias, obligatorias, simultáneas, como en Uruguay. Pero Lima no es Uruguay. En Lima todo el mundo tiene, en Uruguay todo el mundo tiene su carnet del Peñarol o del Nacional, y la gente es del Partido Colorado o del Partido Blanco o del Frente Amplio. Y es una ciudad, el país tiene muy poca gente, muy pocos millones de habitantes, todo el mundo se conoce. Aquí no sé, no me parece el símil tan apropiado. He encontrado un artículo mío, que es de noviembre del 2014, cuando escribí una época en El Comercio, antes que Berkemeyer me saque. Pues yo entré con Dubái, después vino Berkemeyer decidió sacarme, a pesar de que era el columnista más leído, porque en esa época ponían estadísticas, y yo triplicaba, a veces cuadruplicaba al segundo. Pero bueno, los criterios periodísticos en el Perú y las antipatías personales priman, ¿no? Entonces, pues yo sigo en el periodismo y Berkemeyer desapareció. Entonces, y a mí me recuerda más que Berkemeyer, me imagino que hice más periodismo que Berkemeyer. Pasó desapercibido por la Dirección del Comercio. Y me puse a revisar la historia del Perú. Kondratiev era un economista que tuvo una teoría bastante interesante de los ciclos. Dice que había ciclos económicos, trató de... Es una teoría obviamente superada, pero en su momento tuvo una cuestión interesante. Yo he encontrado en este artículo que encontré revisando mis cosas, que en el Perú hay ciclos políticos que duran entre 23 a 27 años. Entonces, el primer ciclo que tuvimos en el Perú fue de 1821 a 1845, ¿no? Esa independencia traumática, complicada que tuvimos, que si hubiera habido una votación, de repente hubiera terminado ganando el bando realista, porque el Perú era realista, ¿no? Acá tuvieron que venir chilenos con San Martín y colombianos con Bolívar a romper la hegemonía virreinal, ¿no? Lima vivía muy cómoda con el virreinato, el Perú era pues el centro, uno de los centros.
más importante era el virreinato de Nueva España, México, eso sí. El Producto Bruto era muchísimo más alto, las riquezas que salían. A nosotros nos han vendido la historia que Perú no, más rico era el de México, con diferencia. Entonces, claro, tuvimos esta independencia caótica, larga, muchas guerras, una miseria terrible, desolación, destrucción del aparato estatal, quedaron los militares. Y eso dura de 1821 a 1845 que llega a Castilla, ¿no? Y ahí pone orden. Hay cierto orden militar en esos años, cierta estabilidad, hasta que llega en 1872 Pardo. Acá estamos hablando de 27 años, el primer presidente civil. Entonces de ahí viene toda esta época de caos, guerra, 23 años complicados que se tranquilizan con la llegada de Piérola y su alianza con el civilismo, que después el civilismo traiciona a Piérola y se supone que hicieron alternar el poder y lo abrieron, ¿no? El Partido Demócrata de Piérola, 1895. Y se forma lo que se ha llamado la República Aristocrática, ¿no? Que es el gobierno de las diversas facciones, el pardismo y otras facciones del Partido Civil, partido de derecha gobernante. Y eso se rompe justo un día como hoy hace 100 años, el 4 de julio. El 4 de julio de 1919, Leguía da un golpe de Estado. Ya habiendo sido presidente, con una facción del civilismo, da un golpe de Estado, ingresa a Palacio de Gobierno, porque pensaba que él, a pesar de que él estaba primero en el conteo electoral sobre Antero Aspíaga, que por segunda vez Antero Aspíaga era candidato presidencial, había perdido antes con Billinghurst, el candidato del civilismo, él teme que le hagan una trampa y adelanta su entrada antes del 28 de julio. Entra un día como hoy, el 4 de julio, ¿no? Y viene ya el larguísimo oncenio. Entonces ahí tenemos este ciclo, que es un ciclo autoritario. Leguía, Sánchez Cerro, Benavides y la dictadura demoblanda de Prado, el año 45. Tenemos un ciclo de 26 años. De ahí viene un ciclo, llamémoslo democrático. Bustamante y Rivero, Prado y Belaúnde hasta el año 68. A pesar de que aquí hay una distorsión que es el gobierno de Odría. O sea, no sería este ciclo, estaría marcado por, entonces estaría un poco forzado este ciclo, ¿no? Por el gobierno de Leguía. De ahí viene un ciclo de 24 años, del 68 al 92, que es el modelo velasquista. 24 años que vivimos con el modelo económico velasquista, que recién lo desmonta Fujimori el año 92. Y justo este último ciclo han pasado los últimos 24 años en las elecciones del 2016, del 92 para acá. Son 26 años hasta el 2016. ¿Qué viene después de este ciclo? Si hemos tenido un ciclo de derecha democrático, empezamos otro ciclo de izquierdas, otro ciclo autoritario. ¿Hacia dónde va el Perú? Una distorsión, de repente con Odría. De repente todo esto no pasa más que una conversación de café, pero hay como unos ciclos. Revisen un poco lo que les he dicho. Ha habido como unos ciclos el Perú de 25, 24, 26 años por ahí van, y ¡puf!, cambia la política radicalmente. Y todo este consenso que ha habido en el 92 hasta el 2016, que se elige pues, con gran expectativa a Kuczynski, supone que es el apogeo de la derecha peruana, Kuczynski por un lado, y la derecha que supone chola popular y al final es una malagua populista del fujimorismo, no se ponen de acuerdo, y estamos pues en esta situación. ¿Qué viene después? ¿Cuál va a ser el próximo ciclo? Esa es la pregunta que me hice el 9 de noviembre del 2014, cuando no se me hubiera pasado por la cabeza que iba a ganar PPK, aunque este es un país curioso, pero la pregunta sigue siendo válida. Los dejo en este primer bloque de La Hora Caviar y ya regreso.